¿Alguna vez has sentido que tu amabilidad se volvió invisible? ¿Te has preguntado por qué, mientras más cedes, más exigen los demás? ¿Y qué pasa dentro de ti cuando te ríes de un chiste que te minimiza solo para evitar el conflicto? Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Maquiavelo escribió esto no como una apología a la crueldad, sino como un recordatorio brutal. El mundo respeta a quien impone límites. Vivimos en una época donde el discurso de la empatía y la vulnerabilidad se mezcla con una realidad en la que los más suaves suelen ser, muchas veces, los primeros en ser olvidados. Y eso duele. Duele de una forma silenciosa, casi imperceptible, como una erosión interna que nadie ve, pero que poco a poco borra quién eres. Eso se llama falta de respeto, y rara vez grita, susurra, roba espacio, deforma tu reflejo. Todos nosotros en algún momento bajamos la mirada para evitar el enfrentamiento. Todos, a veces, confundimos humildad con sumisión, y es ahí donde nace el veneno, porque el mundo prueba, el mundo observa, y cuando no reaccionas, aprende. Ahí hay espacio para invadir. Hoy vamos a cruzar un territorio oscuro y necesario, el de la psicología del poder según Maquiavelo, pero no como reyes o gobernantes. Vamos como quienes necesitan gobernar su propio corazón, su propio tiempo, sus propios límites. Maquiavelo no hablaba solo de política, hablaba de supervivencia, de claridad, de dignidad. No necesitas volverte cruel para ser respetado, pero necesitas ser claro, necesitas estar completo, y eso comienza ahora. Sigamos juntos. Antes de comenzar, quiero decirte algo. Sabemos que cuando la mente está hecha un lío, la vida también lo está. Pero existe una forma racional de recuperar el enfoque, crear disciplina y volver a tener control emocional, sin fórmulas mágicas. En unos minutos te voy a contar cómo puedes acceder a este conocimiento exclusivo, pero por ahora, vamos de regreso al contenido. Hay un tipo de dolor que no sangra, pero deja marca. No se presenta con gritos ni golpes, se instala despacio, como una sombra en el fondo del alma. Es la falta de respeto. Y lo más cruel no es lo que los demás hacen, es lo que tú permites. ¿Recuerdas la primera vez que guardaste silencio cuando alguien te interrumpió? ¿O aquel día en que ignoraron tu opinión y fingiste que no te importó? Tal vez ofreciste una sonrisa amarga, de esas que engañan a todos menos a ti. Esos pequeños silencios se acumulan. Cada uno parece inofensivo, pero juntos construyen la narrativa de tu irrelevancia. Maquiavelo habría llamado a eso un error estratégico. Mira, al contrario de lo que muchos creen, Maquiavelo no idolatraba la brutalidad. Él comprendía los engranajes ocultos del respeto. Para él, el silencio ante una ofensa no era humildad, era un gesto político, una declaración, un permiso. Quien no impone límites, le enseña al mundo a cruzarlos. Podría haber dicho, si hablara directamente a nuestro corazón. Y quizá digas, pero yo soy una buena persona. Sí, lo eres, pero el mundo no recompensa la bondad sin fuerza. En vez de eso, la consume. La falta de respeto es como una mala hierba que crece en el terreno del miedo. No nace de la maldad ajena, sino de la ausencia de fronteras. Cada vez que callas, aunque por dentro te duela, estás regando ese terreno. Estás señalando, aquí es seguro abusar. Y lo más peligroso, tú también empiezas a creerlo. No se trata solo de que los demás no te respeten. Se trata de que tú empieces a pensar que quizá no mereces ser respetado. La psicología del silencio es traicionera. Se disfraza de madurez, de tolerancia, del mejor evitar conflictos, pero lo que realmente hace es corroer tu presencia. Poco a poco, te vas apagando, adaptándote a los espacios, tratando de encajar, hasta dejar de existir por completo. Maquiavelo, con su frialdad lúcida, habría dicho, no esperes que el mundo te valore por lo que toleras, y tendría razón. Tal vez creas que mantener la paz vale la pena, pero ¿qué es esa paz, sino una tregua disfrazada, donde solo un lado se sacrifica? La paz verdadera exige equilibrio, no autoaniquilación. La verdad es dura, pero libera. Cada silencio tuyo entrena al mundo, y aún más, te entrena a ti. Te enseña que es más seguro desaparecer que enfrentar, que ser visto es peligroso, que tu valor es menor que la comodidad ajena. Pero ¿qué pasaría si cambiaras las reglas del juego? ¿Y si, en lugar del silencio, ofrecieras presencia? No agresiva, no ruidosa, simplemente firme. Una presencia que no se disculpa por existir, que no se dobla por miedo, que no se achica para encajar. El silencio, cuando nace del miedo, es una prisión, pero cuando nace de la conciencia, se vuelve poder. La diferencia está en la intención, en cómo te posicionas por dentro. No necesitas gritar para ser respetado, pero sí necesitas aprender a no abandonarte. Y tal vez por eso estás aquí ahora, escuchando esto en el silencio de la madrugada, porque hay algo en ti que se cansó de hacerse pequeño, que empieza, por fin, a recordar. Tu valor nunca estuvo en la aceptación de los demás, estaba
siempre estuvo, en tu propio coraje de mantenerte completo. ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo trata con reverencia a quienes se posicionan, aunque no sean buenas personas? ¿Has notado cómo a veces las personas frías, incluso insensibles, reciben más cuidado que aquellas amables que dudan? No es coincidencia, es estructura, es predecible. Y Maquiavelo lo entendió antes que cualquier psicólogo moderno. Maquiavelo observaba al ser humano como quien estudia a una bestia elegante pero inestable. No romantizaba la virtud, sí la respetaba, pero solo cuando venía acompañada de estrategia. En El Príncipe, escribió: los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Es duro leer eso, pero encierra una claridad a la que la bondad ciega no puede acceder. Las personas reaccionan ante lo que afecta directamente sus conveniencias. El problema de muchos buenos corazones es creer que la justicia llegará por sí sola, que basta con ser leal para ser valorado. Pero Maquiavelo grita, incluso hoy, a través de los siglos: el mundo no funciona así. Virtud sin vigilancia es una invitación al abuso, y aquí está la ironía cruel. Quienes más valoran la armonía son justamente quienes más sufren con el caos del irrespeto, porque mientras se esfuerzan por mantener la paz, otros, más fríos, más estratégicos, estudian el entorno como un campo de batalla. No atacan por maldad, atacan porque se dieron cuenta de que tú no te estás defendiendo. Para Maquiavelo, no se trataba de ser cruel, se trataba de ser claro. El gobernante ideal no era el tirano, era quien sabía ser un león y un zorro. El león para intimidar a los lobos, el zorro para esquivar las trampas, y nosotros, aunque no llevemos coronas, gobernamos algo valioso: nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestro valor. Puedes ser el zorro, leer entre líneas los halagos envenenados, las promesas vacías, los gestos disfrazados de amabilidad que en el fondo buscan control. Y puedes ser el león, sin necesidad de rugir, pero ocupando el espacio con firmeza, con una mirada que diga: aquí, no. Maquiavelo entendió que las relaciones humanas se construyen con señales, y quien domina sus propias señales, domina la percepción del otro. Por eso, cuando dudas demasiado, cuando pides perdón por existir, cuando ríes para suavizar la incomodidad ajena, no estás siendo amable, estás entregando tus llaves. La lógica de Maquiavelo es implacable, pero no inhumana, es realista, y el realismo, por más que duela, es el primer paso hacia la libertad. No necesitas volverte frío, pero sí necesitas volverte lúcido. No tienes que dejar de amar, pero sí dejar de suplicar, porque el amor que sobrevive al irrespeto se convierte en herida, y la bondad que no se protege, en servidumbre. Estás aquí para recordarlo, para reprogramar la forma en que te muestras al mundo, no con odio, no con venganza, sino con claridad. Una claridad tan intensa que los demás no necesitarán que te expliques, lo sentirán. El respeto no se exige, se provoca, y quizá por eso llegaste hasta aquí, porque hay algo dentro de ti que, aunque herido, todavía desea levantarse. Hay una soberanía dormida en silencio, esperando un gesto, tu gesto, para despertar. Ahora dime algo, ¿alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. No es el volumen de tu voz lo que define el respeto que recibes, es la densidad de tu presencia, una fuerza silenciosa, pero innegable, como una tormenta que aún no cae, pero cuya presión ya se siente en el aire. Presencia. De eso estamos hablando aquí. Y Maquiavelo, aunque muchos lo reduzcan al juego político externo, lo entendía como pocos. El poder más real es aquel que se impone sin necesidad de anunciarse. El mundo interpreta señales antes de escuchar palabras, la forma en que entras a un lugar, la manera en que sostienes la mirada, cómo dices no, sin adornos, sin justificarte, sin desesperación. Eso le enseña a los demás quién eres, incluso antes de que sepan tu nombre. ¿Y qué pasa cuando te doblas? ¿Cuando ríes por nervios? ¿Cuando hablas demasiado bajo para no incomodar? El mensaje es claro, aunque no digas nada.
mi presencia no importa. Y el mundo, atento como un zorro, lo entiende y responde en la misma sintonía. La presencia es energía, y la ausencia de presencia también lo es, energía de concesión, de pasividad, de renuncia. Maquiavelo no veía el poder como sinónimo de opresión. Para él, el poder era un reflejo de la capacidad de gobernar tu propio territorio. Y el primer territorio a dominar es tu propio cuerpo, tu expresión, tu vibración. ¿Cuántas veces te has hecho pequeño para encajar? ¿Cuántas veces te has callado para mantener la armonía? ¿Cuántas veces elegiste el malestar interno solo para no causar incomodidad externa? Esa es la alquimia oscura de la falta de respeto. Nace pequeño, pero se alimenta del espacio que tú cedes y se fortalece cuando percibe que aún dudas de tu derecho a existir completo. La solución no es gritar, la solución es dejar de pedir permiso. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que ni siquiera necesitan hablar para ser respetadas? Entran en silencio y aún así llenan todo el lugar. Eso no es un don, es una decisión. Decisión por sí mismas, por no volver a hacerse pequeñas, por no seguir dando explicaciones, por no intentar parecer inofensivas. Maquiavelo habría llamado a eso poder simbólico, no el poder de la fuerza bruta, sino el del aura, ese que mueve a los demás no por miedo, sino por reconocimiento. Y la clave de eso no está en conquistar al mundo, está en conquistarte a ti mismo, en conocerte tan profundamente que nadie más pueda confundirte. ¿Quieres ser respetado? Entonces deja de esconderte, deja de reírte de lo que te duele, deja de intentar ser entendido por quienes se alimentan de tu confusión. Estar presente no es estar disponible para todos, es estar completo donde tú eliges estar. Y cuando te posicionas, algo mágico sucede. Las personas retroceden, los que se burlaban se desconciertan, los que te explotaban desaparecen, porque tu nueva presencia exige un nuevo tipo de comportamiento. Dejas de ser visto como terreno libre y pasas a ser percibido como territorio sagrado. El respeto no nace de agradar, nace de volverse imposible de ignorar. Y quizá, en el fondo, eso siempre lo supiste, pero aún no habías tenido el valor de vivirlo, porque vivir con presencia exige un valor silencioso, el de ser malinterpretado, el de perder a quienes no estaban listos para verte completo, el de caminar solo hasta encontrar a quienes vibran en tu misma frecuencia. Pero cuando llegas ahí, cuando tu silencio se vuelve más poderoso que cualquier argumento, ya no necesitas luchar para ser respetado. Te conviertes en el respeto mismo. Existe una fuerza rara, casi olvidada, que no grita, no compite, no necesita ganar, simplemente se retira, sin prisa, sin drama, sin explicaciones. Y en ese silencio firme, casi sagrado, nace el gesto más grande de amor propio que existe: irse, no por debilidad, sino por lucidez. Maquiavelo, con su sabiduría implacable, nunca nos animó a destruir al otro. Lo que propuso, aunque entre líneas, fue algo mucho más profundo: que aprendiéramos a retirarnos de donde no se nos respeta, sin necesidad de convertirlo en espectáculo. La retirada no es huida, diría, es estrategia. Y estrategia en este caso es saber que continuar es dejar de ser. ¿Cuántas veces te quedaste en un lugar donde ya no encajabas? ¿Cuántas veces creíste que tu paciencia cambiaría al otro? ¿Que el amor generaría empatía donde solo había egoísmo? ¿Que la lealtad sería entendida, valorada? ¿Y qué recibiste a cambio? La verdad, y duele, pero libera. Es que no siempre quien te hiere lo hace con intención, pero el impacto permanece. Y el respeto, cuando se hiere una y otra vez, no se reconstruye con promesas, se reconstruye con acciones, y a veces con ausencia. La retirada sagrada es el gesto de quien entendió que su alma no es moneda de cambio, que su presencia tiene valor, y que, cuando no se comprende, debe protegerse, no explicarse. Es el momento en que dejas de suplicar ser visto, porque por fin te ves. El mundo lo llamará orgullo, dirán que cambiaste, que estás frío, que te alejaste, pero lo que realmente estás es en paz, porque comprendiste que quedarte en espacios que te disminuyen es un crimen contra ti mismo, un suicidio emocional lento. Maquiavelo sabía que los reyes no ruegan por tronos, se retiran de castillos que los deshonran, y nosotros, aunque no llevemos coronas visibles, gobernamos algo aún más sagrado, nuestro sentido de valor. Y cuando ese valor es ignorado, el gesto más noble no es resistir, es irse. Vete, no con rabia, sino con reverencia por ti. Sal del grupo donde tus palabras son motivo de burla. Sal de la relación donde tu corazón vive en silencio. Sal del lugar donde tu presencia es exigida, pero tu esencia ignorada. Vete, porque quedarte te hace olvidar quién eres. Y entonces ocurre algo casi místico. El vacío que deja tu ausencia empieza a hablar más fuerte que cualquier discurso que pudieras haber dado. Quien se burlaba, guarda silencio. Quien manipulaba, se pierde.
Quien te subestimaba, finalmente entiende, pero para ese momento, tú ya no estás esperando eso, ya te fuiste, y al irte, no perdiste, te encontraste. La retirada sagrada es el punto final que se convierte en renacimiento, es el fin del ciclo donde eras demasiado pequeño para caber en ti mismo, y el comienzo de un nuevo espacio, donde ya no se pide permiso para existir. Aquí, la filosofía de Maquiavelo toma su forma más íntima. Él nos recuerda que el mundo es cruel con los débiles, pero no en el sentido físico, sino con quienes no tienen claridad sobre sí mismos. No necesitas ser cruel, solo necesitas dejar de abandonarte, y quizá ahora sientes algo diferente en el pecho, una mezcla de alivio y miedo, porque sabes que llegó el momento de hacer esto por ti, no con furia, sino con dignidad, no para demostrarle algo a los demás, sino para, por fin, estar completo contigo mismo. Y así, terminamos no con un grito, sino con un gesto, el de dar la espalda, en silencio, a todo lo que no supo verte. La falta de respeto no muere en el enfrentamiento, muere en el instante en que decides no abandonarte más. Maquiavelo no pedía frialdad, exigía claridad, y ahora la tienes. Presencia no es ruido, es firmeza. Retirada no es debilidad, es soberanía. No esperes a que el mundo te valore, valórate tú hasta que el mundo no tenga opción, porque cuando te niegas a disminuir, el mundo aprende a crecer a tu alrededor. Aquí es donde termina el irrespeto, en el silencio donde, por fin, te encuentras completo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya se cansó, y te entiendo, porque yo también he estado en ese lugar, en silencio, con el corazón pesado, tratando de entender por qué ser bueno nunca parecía suficiente. Recuerdo una conversación de hace años con alguien a quien amaba, donde por centésima vez me interrumpieron a la mitad de una frase, y sonreí. Otra vez, fingí que no dolía, que todo estaba bien, pero no lo estaba. Aquella noche me fui a dormir con una sensación extraña. No se trataba solo de la interrupción, se trataba de todo lo que venía tragándome. Con cada palabra que no dije, perdía un pedazo de mí. Y fue en ese vacío donde recordé a Maquiavelo, no al villano caricaturesco, sino al estratega del alma humana. Y algo se encendió. Me di cuenta, no necesitaba gritar, solo necesitaba dejar de callarme. Desde entonces, escribo para quienes, como yo, ya se cansaron de ser comprendidos a medias. Este video es para ti, que estás intentando, todos los días, mantenerte entero en un mundo que ama fragmentarte. Así que, si esta conversación tocó algo dentro de ti, si te hizo reflexionar o recordar quién eras antes de adaptarte demasiado, si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Dale like a este video, comenta lo que más te impactó y suscríbete al canal, no por vanidad, sino porque cada uno de tus gestos me demuestra que esta conversación necesita continuar. Y ahora, ahí en tu pantalla, están apareciendo 2 videos. No te voy a decir de qué tratan, solo te diré una cosa. Uno de ellos va a confrontarte, el otro va a transformarte. Elige con valentía, el viaje apenas comienza.